A ver, ¿qué se necesita para quebrar las bases de una creencia? Uno pensaría que un terremoto o algo enorme, pero a veces es solo un murmullo. Esta es la historia de cómo se construye un mundo sobre certezas y del único momento que puede hacerlo temblar. Miren, esta no era solo una frase, ¿eh? Era la regla fundamental en el mundo de Daniel. Un universo entero construido sobre la certeza absoluta. Un lugar donde la duda simplemente no tenía cabida. Y hacer preguntas, eso se vería como una debilidad. O peor todavía, como una traición. Tratemos de imaginar esto por un momento. Crecer dentro del templo, o sea, que tu casa, tu escuela, tus amigos, tu fe, todo, absolutamente todo, está entrelazado en un solo lugar. Para Daniel, la salvación no era una idea lejana, no. Tenía un nombre, un rostro. Era una verdad tan real como el aire que respiraba. Entonces, ¿cómo es que una estructura que parece tan sólida empieza a mostrar grietas? Pues todo arranca con un momento. Uno que parece insignificante, pero que, al final, lo cambia todo. La escena es clave. Pensemos, una noche tranquila, justo después del servicio religioso. El ambiente todavía está cargado de devoción, de fe. Y es ahí, en medio de ese silencio, que Daniel escucha esta pregunta, susurrada entre dos ancianos, una pregunta cargada con un secreto que, se siente, no debería estar ahí. Y aquí está. Esta es la palabra que lo detona todo. Testimonios. En el mundo de Daniel, un testimonio siempre es algo bueno, una declaración de fe, un milagro. Pero aquí, dicha junto a la palabra juicio, sonaba completamente diferente. Esa contradicción fue como una campana que, de repente, no dejaba de sonar en su cabeza. Es súper importante entender algo. La búsqueda de Daniel no nació del odio ni del rencor. Para nada. Nació de algo mucho más puro, más profundo. Un hambre de verdad. Una necesidad de entender cómo esas dos realidades, la que conocía y la que acababa de escuchar, podían existir al mismo tiempo. Y su búsqueda fue increíblemente metódica. No se conformó con una sola versión de la historia. Se metió de lleno a leer documentos oficiales, vio horas y horas de entrevistas y, lo más importante de todo, escuchó directamente a quienes ya se habían ido del templo. Estaba decidido a ver el panorama completo. Pero lo que encontró iba mucho más allá de los datos fríos. Descubrió el peso humano de todo esto. Historias contadas por hombres y mujeres con voces quebradas por el temblor, por el llanto, por la rabia. Y a pesar de toda esa emoción, había algo que conectaba a todo. Todos contaban la misma historia. Esta frase resume perfectamente ese sentimiento de traición que Daniel descubrió. Es muy poderosa. Por un lado, la promesa más grande que existe, el cielo, y por el otro, el abandono más absoluto, el silencio. Ese contraste lo que revela es una herida profundísima. Después de toda esa carga emocional, la investigación de Daniel lo llevó a un punto de quiebre, pero ahora, intelectual. Encontró una contradicción que estaba literalmente en el corazón de su fe. Esto fue fundamental. A Daniel siempre le enseñaron que la doctrina era una revelación divina, o sea, perfecta, eterna, que no podía cambiar. Pero los documentos demostraban otra cosa. La doctrina no era una roca sólida, para nada. Era más como arcilla, que se iba moldeando y adaptando según la conveniencia de cada nuevo líder. Y bueno, esta es la pregunta que inevitablemente aparece. Si algo que se presenta como divino es en realidad manejable y humano, entonces ¿qué es? ¿Es un mensaje de Dios o es una táctica de poder? Esa pregunta empezó a formarse en la mente de Daniel y la verdad es que no tenía una respuesta fácil. Y todo esto, cada documento, cada voz, cada contradicción, todo lo fue llevando a un solo lugar, al borde de un abismo mental. Un lugar donde se encontraba la pregunta que nunca, jamás, se le había permitido ni siquiera considerar. El punto clave aquí está en la frase «se permitió». Es un acto de voluntad, ¿no? Un momento de rebelión interna, donde él decide cruzar una línea que siempre fue invisible, pero que sabía que existía. Y sabía que una vez cruzada, no había vuelta atrás. Y ahí está, la pregunta final, la que lo abarca todo. Ya no se trata de si un pequeño detalle es falso o si un líder cometió un error, no. Ahora se trata de cuestionar la estructura completa, de considerar la posibilidad de que el mundo entero en el que había vivido fuera una construcción, una elaborada mentira. Al final, la historia de Daniel nos deja con esta reflexión. Nos muestra que a veces la herramienta más poderosa y al mismo tiempo la más peligrosa que tenemos es una simple pregunta.
Porque una vez que la haces, una vez que la formulas, ya no la puedes ignorar. Y tiene el poder de desmantelar por completo tu realidad o, quién sabe, quizás de construir una nueva.